y sobre los ocultos intereses que lo originan y lo conservan. Sin embargo, aunque no lejos de lo que acabamos de decir, mi propuesta es reflexionar sobre un tercer universo de móviles del mal que creo podría agruparse bajo el concepto de pena, o, más precisamente, de pena justa. Me refiero al mal que unos hombres hacen a otros en razón de bien, y lo hacen, al parecer, porque resulta inevitable en función de los fines que se persiguen. En otras palabras, podríamos hablar del mal como un mecanismo necesario. Un viejo adagio señala que donde hay sociedad hay derecho. Creo que no erraremos si, siguiendo la dirección que indican dichas palabras, afirmamos que donde hay derecho hay penas. Es decir, si hay sociedad hay derecho, y si hay derecho hay coacción y pena. No existe sociedad que no contemple en su estructura jurídica un derecho penal en el que queden consignados los castigos que han de recibir aquellos que infringen la ley. Pero la mirada que podemos dar a este tercer universo de los móviles del mal es aún más amplia. Junto al derecho, todas las sociedades cuentan con ciertas formas de comunicación y traspaso de una generación a otra de sus valores, costumbres y hábitos. Es decir, cuentan con un sistema de educación cuya importancia política y su relación con la producción misma del derecho resulta innegable. Y, aunque se han hecho esfuerzos, resulta también innegable que la pena, el castigo, es inseparable de cualquier proceso educativo. Se podrá reconocer quizás que se ha matizado mucho sobre este aspecto, o sencillamente se han refinado los procedimientos. Pero es difícil imaginar un sistema de educación que no contemple en alguna medida el castigo o, a lo menos, la inoculación en el pupilo del temor a él, quizás un procedimiento más efectivo que la aplicación del castigo mismo. Así, política y educación, tomando ambos conceptos en su sentido más amplio, son tan esenciales a la constitución de la vida social como la pena y el castigo lo son a la política y a la educación. Esto nos obliga a reconocer que el mal, en esta tercera consideración, es decir, aquel que se realiza en razón de bien, cualquiera sea este, ordenar, educar, formar, concienciar, corregir, disciplinar, etc., es un constitutivo esencial de la vida social. Cabe destacar aquí que en la elaboración de la pena se realizan quizás más plenamente que en los otros móviles del mal los tres elementos que, como señalamos al comienzo, lo constituyen. La elaboración de las penas y castigos son producto de una razonada y medida producción de estrategias para causar dolor, y que se aplican conforme a una interpretación del significado de ciertas conductas bajo el supuesto de un ejercicio pleno de la libertad, tanto del que actúa como juez o educador, como de aquel que se constituye en víctima. De igual forma, es posible observar que en la pena el carácter irreversible de la acción adquiere una mayor visibilidad toda vez que ella emerge sobre la base de la imputación de una acción a un sujeto. Que una acción sea imputable significa que ésta tiene su origen, su comienzo en un sujeto, y, además, que ese comienzo es tan imborrable que el imputado adquiere una deuda que solo podrá saldar con el cumplimiento de la pena. La pregunta que se impone y que ninguna sociedad ha logrado responder plenamente es ¿qué pena o cuánta pena es la que en cada caso salda la deuda? La dificultad de tal pregunta quizás se estribe también en que no hemos logrado dilucidar la naturaleza misma de esa deuda. Páginas de Nietzsche a este respecto hasta ahora son insuperables, creo. Aceptar lo recién expuesto implica necesariamente aceptar dos supuestos que están en íntima relación con el problema que aquí nos ocupa. El primero se refiere a la contingencia de la naturaleza humana. Si aceptamos que no es posible la instauración de un orden de derecho sin la instauración de la pena y la institución poseedora de la fuerza para ejercer la pena, y que tampoco es posible educar, formar o instruir a un individuo sin la instauración, a lo menos, del temor al castigo, parece que es necesario reconocer una suerte de imperfección o quizás de conflicto originario instalado en la misma naturaleza del hombre. Esta es la ocasión para que volvamos a nuestra referencia a Kant, pues estamos frente a algo así como lo que él denominó una natural propensión al mal inscrita en el arbitrio humano, cuestión que lo llevó a afirmar que el hombre es naturalmente malo.
En efecto, si es la libertad la única causalidad por la que un individuo, por su propia decisión, busca hacer coincidir sus máximas con la ley moral, debe aceptarse también que la adecuación de su acción a la ley es contingente y, por tanto, ese individuo es plenamente capaz de transgredir la ley, a la vez que es consciente de que posee este poder. Escuchemos al propio Kant admitir este punto ciego de su filosofía moral. Él lo llamará algo inconcebible para la razón, lo que no es poco conceder viniendo de Kant. Dice Kant, comillas, toda acción mala, si se busca su origen racional, tiene que ser considerada como si el hombre hubiese incurrido en ella inmediatamente a partir del estado de inocencia. Pues cualquiera que haya sido su comportamiento anterior y de cualquier índole que hayan sido las causas naturales que hayan influido sobre él, lo mismo si se encuentran dentro que fuera de él, de todos modos su acción es libre y no está determinada por ninguna de estas causas. Por lo tanto, puede siempre ser juzgada, y tiene que serlo, como un uso original de su albedrío. Hasta ahí la cita de Kant. Así podemos afirmar desde Kant que la contingencia es aquella dimensión de la naturaleza humana en que descansa la libertad, y esta a su vez es la condición del mal radical. El segundo supuesto, en relación con nuestra reflexión, dice relación con la necesidad de aceptar las jerarquías sociales. Si, como hemos afirmado, no hay sociedad sin pena, es imprescindible que renunciemos absolutamente a la más seductora de las utopías que ha incubado el anhelo de emancipación humana, el anarquismo. Nunca será posible la anarquía porque nunca será posible un ordenamiento social sin jerarquías, es decir, sin estamentos que asuman el deber o el privilegio de instaurar el orden y la educación y de impartir las penas necesarias para la consolidación de esta tarea. No hay pena sin la institución de funcionarios que, alcanzando la jerarquía de jueces, profesores, académicos, ministros, etc., enjuicien e impartan las penas necesarias, es decir, utilizan el mal para acabar, corregir o mitigar el mal presente de modo inevitable en la vida social. En otras palabras, utilicen el mal en razón de bien porque resulta inevitable. Es, como dijimos, un mecanismo necesario. El problema, por tanto, que aquí cabe pensar, no consiste en preguntarse si existe un mal que se utiliza en razón de bien. Creo que bajo la forma en que aquí ha sido planteado esto parece evidente. La pregunta que cabe hacer aquí es si acaso existe un modo óptimo bajo el cual el uso del mal se legitima absolutamente para lograr así invertir su valor. Dicho en términos más weberianos, la pregunta es si acaso existe una forma de concebir y fundamentar los fines que se persiguen, de tal modo que ellos terminen por santificar los medios por los cuales estos buscan ser alcanzados. Planteado el problema de esta manera, creo pertinente afirmar que nuestra época podría caracterizarse como aquella en la que una gran parte de la humanidad ha caído en la cuenta, con el consecuente desencanto, de que no es posible tal modo óptimo de legitimar el uso del mal. Quizás tenemos ante nuestros ojos un modo de describir un aspecto fundamental de lo que hoy se ha denominado la posmodernidad, con todas sus adjetivaciones de la época del pensamiento débil, del relativismo, de la deconstrucción, y de la tediosa relación de la democracia con el pluralismo y con el consenso, con sus variantes deliberativas y participativas, que, en el último tiempo, parecen ser más preocupaciones de una escolástica académica que una verdadera saeta de reclamación clavada en el corazón de la sociedad civil. Lo terrible de esta situación, lo que verdaderamente produce el horror, es el hecho de que el mal sigue operando como un mecanismo necesario, sin importar cuán débil haya llegado a convertirse su legitimación. Asistimos a una dramática desproporción entre la ausencia de formas de legitimación del uso del mal y la eficacia de su aplicación, con la consecuente cantidad de dolor que su uso sigue siendo capaz de producir. Creo que una ilustración notable de esta perspectiva la podemos encontrar en la película de Héctor Babenco, Carandirú. Las cárceles han devenido en el paradigma del vacío carácter instrumental que puede alcanzar el mal aplicado sin legitimación, algo así como la gran metáfora de lo que podríamos denominar la pena ciega. No es esta la ocasión para intentar rastrear el origen de este proceso de deslegitimación del uso del mal en razón de bien, aunque
aunque sería una tarea muy pertinente y de gran importancia para intentar desmontar el absurdo en que se ve sumida una gran dimensión de nuestra actual vida cívica. Algo distante de este objetivo, cuya consecución nos llevaría mucho más tiempo del que aquí disponemos, he optado por concluir esta intervención con dos alcances al positivismo jurídico, considerado como ideología, para deducir de ello algunas observaciones sobre la pena y el perdón a manera de desenlace. El positivismo jurídico es conocido por muchos como la filosofía de los juristas, toda vez que ha constituido una corriente de ideas que ha dominado durante el último siglo la cultura jurídica y, más aún, el procedimiento jurídico, en una extensión amplia del mundo occidental. Sin pretender ser exhaustivo, es posible sostener que esta corriente de ideas reposa sobre dos principios básicos. A partir de la distinción elemental entre juicios de hecho y juicios de valor, el positivismo jurídico se ha esforzado por diferenciar el estudio del derecho como un hecho del estudio del mismo como ideal, es decir, como lo que debería ser. A partir de esa distinción, se separa radicalmente la indagación sobre qué es la justicia del estudio de la legalidad, declarando, como claramente lo expone Kelsen, que la primera cuestión reclama fundamentos absolutos, el encuentro con un valor de carácter universal o universalizable, problema que no puede ser resuelto por medio del conocimiento racional. La cuestión de la justicia es, para Kelsen y los positivistas, fundamentalmente una cuestión de conflicto de intereses. Cuando no hay conflicto de intereses, no hay tampoco necesidad de justicia. Siendo esto así, el positivismo debe declarar como primer principio el deber absoluto o incondicionado de obedecer a la ley en cuanto tal, es decir, solo en cuanto es ley, y no en cuanto la ley expresa o no un valor de justicia. A este respecto, me atrevo a afirmar que este primer principio es expresión de un estado de cosas característico de nuestro tiempo. Con la formación del Estado moderno, la ley no solo se convirtió en la única fuente del derecho, sino que el derecho de origen estatal pasó a ser el único sistema normativo, la única fuente de la que debía emanar el guión que cada sujeto representa en el breve drama de su existencia como individuo social. Si consideramos que la valoración de un comportamiento deriva de una norma, se puede concluir que el derecho estatal se convierte, al interior del positivismo jurídico, en el criterio único y exclusivo para la valoración del comportamiento social de los hombres. ¿Cómo podría someterse a crítica el mandato de la ley si el hombre no posee otro criterio, otra fuente de ordenamiento de la cual sostener dicha crítica? ¿Cómo se puede siquiera dudar del ordenamiento producido por el derecho estatal si la razón misma, como instrumento de crítica, está bajo sospecha de ser cómplice de intereses, emociones y pasiones, y de ella, por tanto, no hay legitimidad alguna que pueda surgir? Conviene observar en este momento que este retiro de confianza a la razón como generadora de criterios universalizables de justicia subraya, de cierta manera, el carácter irreversible de la acción, toda vez que ésta queda expuesta al imperio de una sola lectura, a saber, la de que hace un determinado sistema normativo desde la atalaya de la legalidad, es decir, desde una atalaya que no tiene contestación posible. De este primer principio del positivismo jurídico deviene necesariamente el segundo. Porque si bien es cierto que esta filosofía de los juristas es sin del estudio de la legalidad, de la pregunta por la legitimidad, no es posible sostener el deber absoluto de obedecer a la ley en cuanto tal si ese deber no expresa, aunque sea formal y abstractamente, un valor que lo sostenga, lo legitime como tal. Aquí es donde aparece, a mi entender, la dimensión ideológica del positivismo jurídico. Este va a sostener que el derecho, efectivamente, independiente de su contenido, posee un valor en cuanto tal, en cuanto derecho. No se trata de que el derecho posea un valor por el mero hecho de ser justo, de por sí, de ser válido, sino porque es un medio necesario. Recordemos aquí nuestra expresión mecanismo necesario. Es un medio necesario para realizar un determinado valor. Pero, ¿de qué valor estamos hablando si hemos renunciado a toda posibilidad de determinar algo justo como legitimante del derecho? El valor del que se trata aquí, es decir, el valor del derecho en cuanto derecho, es precisamente el orden. La ley es la forma más perfecta de derecho, aquella que mejor realiza el valor del orden, pero no en una relación extrínseca con el derecho, sino más bien el orden es considerado como el valor propio e inmanente del derecho.
Este presupone necesariamente un sistema normativo, y el orden consiste en la realización de ese sistema que consigue adecuar los comportamientos a las prescripciones emanadas de esas normas. Aunque general y abstracto, como decíamos recién, aquí tenemos un valor legitimante por el que se opta en contra de lo que podríamos llamar la anarquía. Todo lo anterior podría resumirse en esta expresión: mejor un orden que ninguno. Este planteamiento explica claramente la importancia que los elementos de la coacción y la pena tienen para la doctrina del positivismo jurídico. Al no existir otra instancia de obligación, la coacción y la pena se transformarán en el medio, mecanismo necesario, para lograr la conformidad de la conducta humana con el derecho, es decir, para alcanzar el orden. Este aparente juego de medio y fin permite a la ideología positivista sostener, por una parte, que el derecho no es un bien en sí mismo, sino un medio, en palabras de Kelsen, una técnica de organización social que sirve para realizar un determinado fin, el orden de la sociedad. Sin embargo, ya que la razón no puede decir mucho más sobre el orden y su relación con una idea de justicia, ese orden no consiste más que en la adecuación del comportamiento a las normas establecidas desde el Estado. Y así, ese orden, que dice ser medio, no es otra cosa que el fin que se persigue. En otras palabras, el fin, el orden de la sociedad, es solo una máscara para ocultar la ejecución desnuda de los medios, la aplicación ciega de la pena. Así llegamos al desenlace de esta reflexión que quisiera exponer en 3 observaciones. Con eso termino. Primera observación. La distinción entre el hecho jurídico, el derecho como realidad, y lo que debería ser el derecho, el problema de la justicia, distinción que busca su consumación en la separación entre legalidad y legitimidad, es una engañosa distinción. El positivismo jurídico lo que hace es invertir la relación entre legalidad y justicia presente en el derecho natural. Es decir, mientras este último deduce la validez de una ley a partir de su justicia, el primero deduce la justicia de una ley a partir de su validez. Es cierto que en sus versiones más moderadas, el positivismo jurídico se limita a declarar que el orden que establece la ley es la forma más perfecta del derecho porque establece solo un marco general de igualdad formal y abstracto de seguridad jurídica de las normas que regulan el comportamiento humano. Sin embargo, no puede negar que afirmar aquello implica al mismo tiempo respetar y acatar la ley y que, en este sentido, justicia no significa sino legalidad. En otras palabras, una acción justa es una acción conforme a la ley, con lo cual, más que distinguir entre legalidad y legitimidad, para así salvar al individuo de sucumbir a las imposibles exigencias metafísicas que demanda el significado de la justicia, lo que el positivismo jurídico hace es subsumir la legitimidad a la legalidad, de lo que resulta que la idea de orden termina por devorarse toda aspiración a la justicia. La aplicación de la pena en este contexto, es decir, la necesaria utilización del mal en razón del bien, se traduce en la utilización del mal con el fin de garantizar el orden como tal, mejor un orden que ninguno. Pero siempre podemos, a lo menos, preguntar, y creo que para eso estamos aquí reunidos, ¿de qué orden se trata? ¿No guardará relación con aquello que escuchamos denominar como el nuevo orden mundial? No es necesario ir mucho más lejos para imaginar quiénes son los beneficiados con esta forma de concebir el derecho. Segunda observación. Lo dicho hasta aquí nos lleva a reconocer que el positivismo jurídico, al renunciar a toda pretensión de dar un significado universal al concepto de justicia, pero a la vez al reconocer que no puede prescindir de la realidad del derecho y de la aplicación de la pena, elemento sin el cual no es posible garantizar el orden, lo que hace es desnudar la realidad del mal. El mal existe, pero ahí donde precisamente se supone que éste debía devenir en un medio para alcanzar algo mejor y así legitimarse en los terrenos propios de la política y la educación, el mal se independiza de toda relación con un fin y transforma lo que debía ser un instrumento en el nuevo corazón de la vida social. Como consecuencia de esto, nos quedamos sin instrumentos, sin criterios posibles para determinar cuándo una pena es justa y cuándo no lo es. Nos vemos así forzados a abandonar todo pensamiento sobre una posible relación entre la aplicación del derecho y la posibilidad de vivir en una sociedad más justa, lo que se traduce en la muerte de toda esperanza en un mundo mejor,
desencanto característico de nuestro tiempo, poblado de vidas cada vez más homogéneas. Contra un eslogan que vemos impotentemente aparecer de vez en cuando, habría que afirmar claramente: otro mundo no es posible. Tercera observación y última. Recordemos que la presente reflexión buscaba fijar la atención en ese lugar poco visible que se sitúa entre la realidad y nuestros deseos de la guerra y de la paz. El mal, como desnudo mecanismo necesario para la articulación del orden social, sin más horizonte que la conservación del orden, hecho explícito en todas las políticas que responden a conceptos tan oídos por todos nosotros, ¿no?, como tolerancia cero, intervención humanitaria, limpieza étnica, proteccionismo, etc., constituye una perspectiva desde la que puede hacerse visible ese ente, ese lugar intermedio. Anhelamos sin duda la paz, pero si ésta no puede consistir más que en la conservación del orden, entonces la paz no es más que una máscara de la violencia institucionalizada. ¿Qué paz en verdad deseamos? ¿Aquella que se consigue combatiendo el mal con la pena ciega? ¿Puede haber paz si no existe la posibilidad de una pena justa? Quizás por eso, en este último tiempo, ha vuelto a ser un tema de preocupación la pregunta por el perdón y la indagación sobre el potencial de éste para restaurar en el tejido social aquello que el mal inevitablemente destruye. Así hemos asistido, a partir de los años 90, desde Sudáfrica hasta América, a la constitución de diversas comisiones denominadas de verdad y reconciliación, todas ellas animadas por el principio de que la verdad, expuesta en los testimonios de las víctimas, en el hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos, en las mismas voces confesas y arrepentidas de los victimarios, esa verdad relatada ahí posibilitará, en un espacio extrajurídico, la emergencia del perdón. Porque, como bien ha observado Derrida en nuestros días, el perdón no hace justicia, no sustituye a la justicia, pero pudiera ser que permitiera un nuevo comienzo. De otro modo, quizás, como sentenciaba Hegel, la historia no sería posible. Para él, de algún modo, el perdón y la reconciliación eran el motor mismo de la historicidad. Contra este esperanzador impulso se levantan las voces de las víctimas reclamando contra las leyes de amnistía y punto final y exigiendo, una vez más, la imposible justicia. Es que aquí nos topamos nuevamente con las condiciones de la realidad de la acción, su carácter irreversible, y donde se sitúa también las condiciones mismas del perdón. Al comenzar estas palabras, hablamos del carácter peculiar de la acción, en cuanto ésta, siendo siempre la posibilidad de un nuevo comienzo, se encadena a las acciones de los otros hombres en cuanto no existe sin esa referencia permanente al otro. Pero hay que apuntar aquí que existe un vínculo mucho más estrecho entre la acción y la capacidad del hombre de simbolizar. Este aparece constituido por la realidad misma de la acción en cuanto ella posee, como parte de su estructura, una innegable dimensión simbólica, un ser signo de algo, de ese algo humano que aparece en la acción y ante lo cual no cabe sino interpretar, es decir, construir relatos acerca de ella. Este es el gozne en el que podemos comprender la aparición del perdón como una potencialidad de la misma acción capaz de redimirnos del carácter irreversible que ella posee. Solo el perdón nos permite rehacer el camino, volver a comenzar, deshacer la cadena que ata nuestras acciones a sus consecuencias, otorgándonos la humana posibilidad de iniciar una nueva vida, de volver a nacer a un mundo humano, a un mundo político, a un mundo de relatos, es decir, a un mundo que se puede contar, que cabe dentro de una historia, a un mundo que soporta un relato. Nuevamente, Hannah Arendt es la que nos conduce por esta vía de esperanza, pues, cito comillas, sin ser perdonados, liberados de las consecuencias de lo que hemos hecho, nuestra capacidad para actuar quedaría, por así decirlo, confinada a un solo acto del que nunca podríamos recobrarnos. Seríamos para siempre las víctimas de sus consecuencias, semejantes al aprendiz de brujo que carecía de la fórmula mágica para romper el hechizo. Cierre comillas. Pero bien cabe preguntarse nuevamente, ¿acaso no hay acciones que nos condenan de esta manera? ¿Es que todas las acciones pueden ser objeto de perdón? O, para enunciar la pregunta más directamente, ¿qué es lo que puede efectivamente ser perdonado? Si el perdón pertenece a la misma estructura de la acción y de la memoria, y como tal es la única reacción que en forma inesperada rompe la cadena de las consecuencias iniciando liberadoramente un nuevo proceso,
debemos reconocer que solo pueden ser perdonadas aquellas acciones susceptibles de representación, de simbolismo, es decir, aquellas acciones sobre las que podemos montar un nuevo relato, sobre las que podemos, en definitiva, hablar, transformar en historia. Ante estas acciones, el hombre que perdona aparece frente al otro iniciando una nueva lectura sobre la acción del perdonado. Esto último solo es posible si la acción del que recibe el perdón es vulnerable a esa interpretación, es decir, si ésta puede llegar a pertenecer al mundo humano, al mundo político, al mundo de los símbolos y los relatos que se constituye a partir de la estructura de la acción que aquí hemos descrito. Por contraste, debemos afirmar que aquellas acciones que desbordan el mundo del humano, que escapan a toda posibilidad de representación, cayendo fuera del ámbito de lo que podemos contar, en otras palabras, aquellas acciones sobre las que no podemos hablar, lo inenarrable, no pueden ser objeto de perdón. Aquellas acciones son las únicas que podemos reconocer como reales acontecimientos, toda vez que transforman radicalmente la historia en la misma medida que la hacen imposible. Cuando se niega la posibilidad de la legitimación, cuando se cierra el acceso a una idea de justicia, de historia, a un reino de los fines, el mal, siempre inevitable, se hace inenarrable y por ende imperdonable. No deja de llamar mi atención las reflexiones de Derrida en torno al perdón, sobre todo aquellas en que declara que él no sabe si el perdón es posible, pero si es posible, debe concedérsele a lo que es y sigue siendo en cierto modo imperdonable. Y continúa, comillas, cito Derrida, el perdón no debe perdonar al inocente o al que está arrepentido, debe perdonar al culpable en cuanto tal, y en último término, de ahí la experiencia casi alucinatoria que debería ser la del perdón, a un culpable que actualmente debería estar representándose, repitiendo su crimen. Esa es la aporía del perdón. No digo esto para decir que el perdón es imposible, digo que si es posible, es a costa de soportar lo imposible. Hasta ahí la cita de Derrida. Me atrevería a observarle a Derrida que no se trata aquí de las aporías del perdón, sino de las aporías del mal. Solo a modo de ilustración de los incontables horrores que hacen imposible la historia, quisiera terminar con una referencia a mi país. La carga de dolor y sufrimiento que generó el acontecimiento de septiembre de 1973 y los que siguieron a la instauración de la dictadura en Chile jamás podrán encontrar la huella que los precede. La gratuidad infinita de la irrupción de ese acontecimiento transformó de un modo radical la escena de las acciones humanas en nuestro país, precisamente porque para los que fueron torturados, para los que sufrieron la desaparición de sus familiares, para los que fueron desgarrados de lo que amaban y sentían como su vida, resulta imposible construir un relato acerca de las acciones que padecieron. Resulta imposible interpretar dichas acciones como parte de un proceso en el que puedan vislumbrarse los signos de acciones anteriores con las que se enlaza la historia. Resulta imposible, en definitiva, situar esas acciones en el mundo humano, en el mundo político del que se puede hablar. Por ello, esas acciones no pueden ser perdonadas. Ante estos acontecimientos, solo cabe reconocer el carácter absolutamente irreversible de la acción cuando esta desborda lo humano, y junto a ello, rendirnos al dolor de que tampoco será posible aplicar una pena justa a los victimarios. Permítanme terminar con una ilustrativa cita de Hannah Arendt, comillas. Es muy significativo, elemento estructural en la esfera de los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdonar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha resultado ser imperdonable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando Locas. Ahora interrumpimos un poco la sesión, yo creo que media hora. A 1:45, pues establecemos un debate sobre el tema que se acaba de exponer tan brillantemente.